como todos los miércoles, nuevamente con ustedes, Tercer Milenio. Esta noche vamos a tratar un tema un poquitín delicado y por eso hemos tomado precauciones a la hora de ser lo más escrupulosos posibles y sobre todo a la hora de intentar respetar pues todos los tipos de pensamiento, todas las formas que hay de enfrentarse a esto que vamos a hablar esta noche, que son las sectas. Realmente es un tema que ha creado muchas polémicas, muchos están a favor, otros están en contra, son sectas, no son sectas, hay mucho sobre el tema escrito y lo que pretendemos esta noche sobre todo es poner un poquitín de claridad sobre este tema. Con nosotros, para ayudarnos a ese fin, a que ustedes conozcan un poco más este tema y sobre todo si alguno está dañado por esta lacra de la sociedad, como algunos lo denominan, para, como digo, entrar un poco en el tema, tenemos con nosotros a dos invitados. En primer lugar, Núria Vergés. Buenas noches. Buenas noches. Ella es psicóloga y nos va a hablar un poquitín pues, los aspectos que pueden tener interés desde el punto de vista de la psicología que están relacionados con las sectas. Y también tenemos con nosotros a Antonio Luis Moyano. Buenas noches. Buenas noches. Tengo que decir de Antonio Luis, que ustedes lo estarán viendo en sus casas desenfocado, es una persona pues que, aunque él diga que no, es uno de los más importantes investigadores de sectas aquí dentro de España y posiblemente también a nivel europeo, y ha tenido algún problema, ha estado infiltrado en sectas con el fin de estudiarlo y entonces ha preferido pues mantener su rostro oculto para no ser reconocido simplemente y, como me comentaba anteriormente, para poder pasear tranquilamente por la calle, puesto que ha recibido amenazas incluso de muerte por parte de alguna de estas sectas. No vamos a decir el nombre y tampoco vamos a entrar más en el tema, simplemente explicamos por qué ustedes desde casa están viendo el rostro desenfocado. En cualquier caso, le agradecemos muchísimo que se haya desplazado desde muy lejos para estar aquí esta noche con nosotros y que con su testimonio y con su saber sobre este tema pues va a ayudar a que todos ustedes desde casa esta noche pues conozcan algo más sobre las sectas. En primer lugar, pues la pregunta de rigor es: ¿seréis capaces de definir qué es una secta? Por ejemplo, Núria, en primer lugar, tú que estás aquí a mi lado, ¿qué es una secta? ¿Cómo definirías tú una secta? Vamos a definirla en principio en su característica amplia. La secta es una parte de algo. Sin embargo, hoy estamos aquí un poco para hablar de la secta problemática, de la secta que nos preocupa y que está haciendo muchísimo daño. Una secta la podemos caracterizar como aquello que la persona que se integra dentro de la secta poco a poco se va separando del resto de su familia, se va apartando, empieza a cambiar sus hábitos, se va sintiendo como escogido, elegido, es decir, hay unas ideas que se le van metiendo dentro y normalmente empieza incluso a los bienes materiales irlos aportando a la secta. La secta puede ser religiosa o puede ser de otros niveles, puede ser política, puede ser de muchos niveles, ¿no? Antonio, ¿es fácil distinguir la línea que separa una secta de un grupo social, un grupo religioso, un grupo cultural? ¿Se distinguen claramente? Sí, bueno, en primer lugar, secta sería cualquier grupo, como ya se ha mencionado aquí, que tiene una doctrina que es distinta a la doctrina mayoritaria, ¿no? En principio, cualquier grupo, cualquier secta es respetable. Ahora bien, entramos en matizaciones y lo que sería una secta destructiva, que popularmente se conoce, para resumir, como secta, sería todo aquel grupo que está organizado en base a un líder de naturaleza psicótica o paranoica, que tiene una doctrina y proyecta toda su paranoia creando un grupo jerarquizado en la que el adepto que entra se le exige sumisión y obediencia absoluta al líder. Es decir, eso sería secta destructiva, que lo diferenciaríamos de lo que es una secta, que sería cualquier grupo que profesa una doctrina singular y absolutamente respetable. Antonio, ¿están prohibidas las sectas en España? En España las sectas no están prohibidas. Una secta, para legalizarse, puede tener dos caminos. Por un lado, puede legalizarse como institución religiosa, que sería el caso, por ejemplo, los Testigos de Jehová o de los Hare Krishna, que eso sería a través del Ministerio de Justicia. Y luego hay otro tipo de sectas que, como no consiguen legalizarse como institución religiosa, se acogen a legalizándose como asociaciones culturales, a través de un registro del Ministerio del Interior. Entonces, las sectas como tal no están prohibidas. Lo que existe es una serie de criterios que determinadas asociaciones de afectados por el tema de las sectas han realizado, y entonces catalogan a estos grupos como sectas destructivas. Pero a nivel legal
no están prohibidas, es decir, las sectas campan a su ancha y de hecho algunas pues cuentan con fuentes financieras de la propia administración, porque como son asociaciones culturales pues reciben fondos que las subvencionan. Pero en España están catalogadas las sectas que están denominadas como sectas destructivas, ¿hay un catálogo de sectas o por el contrario se escapa un poco el tema? Existe un catálogo que clasifica a estos grupos en base a su peligrosidad, pero esta clasificación es un poco arbitraria, es decir, que no está hecha por la administración, sino que se trata de entidades privadas como AIS Pro Juventud o el colectivo de afectados sobre el tema de las sectas, que en base a los testimonios de adeptos que han salido y en base un poco al análisis que realizan los expertos en sectas, pues las catalogan como sectas destructivas a nivel social. Pero a nivel de administración, a nivel jurídico, a nivel legislativo, no existe ningún fichero que catalogue a estos grupos como sectas destructivas. Es decir, que estamos aquí hablando de una denuncia a nivel social que existe, no a nivel jurídico. Nuria, potencialmente hay grupos que estén más, sean más propensos a caer en sectas, grupos de personas, por alguna peculiaridad personal, por alguna crisis personal. Vamos a ver, aquí nos encontramos con una cosa muy curiosa y es que a veces conocemos personas que han caído en sectas y nos parece increíble porque es gente inteligente, gente con cultura, que tiene profesiones liberales, que nunca pensaríamos que sería el perfil de la persona que puede caer en una secta, ¿no? Pero hay una característica que unifica, por decirlo de alguna forma, a la persona que puede ser futuro miembro de secta, y es que sea una persona que haya una carencia emocional, que sienta que no se comunica, que está buscando algo interiormente y en esa búsqueda y que sus emociones no estén como muy equilibradas, que esté necesitando, es cuando es una persona muy en riesgo de entrar si empiezan a llenarle la parte afectiva, empieza a sentirse que ahí se le entiende, empieza a sentirse como que empieza a ser importante para alguien, ¿no? Pero cuidado que a veces cualquiera puede estar en riesgo de entrar en una secta. Antonio, ¿cómo captan las sectas o cómo suelen captar las sectas a sus adeptos? Bueno, pues una de las particularidades que distingue al tema a las sectas destructivas es que ellas utilizan una tapadera de captación. Es decir, te ofrecen, por ejemplo, un cursillo de idiomas o te ofrecen hacer un cursillo de filosofía o un cursillo de mejoramiento personal y a partir de ahí entras en una dinámica de adoctrinamiento que no tiene nada que ver en lo que ibas tú a un principio. Entonces, ya sería una de las principales diferencias que habría entre una secta destructiva y un grupo religioso, en el que en el grupo religioso pues tú sabes que vas a acatar una serie de normas y tú sabes un poco a lo que vas. En la secta no, en la secta pues se te tapa todo lo que te vas a encontrar dentro y se te ofrece un mundo maravilloso que no tiene nada que ver con lo que te vas a encontrar al final. Es decir, esa sería una de las principales estrategias de engaño y de cautivación que tienen las sectas destructivas. Nuria, ¿en una secta se vulneran los derechos humanos o algunos de los derechos humanos? Sí, en muchísimas de ellas. Hay una cosa que quiero yo añadir a lo que antes hemos dicho con respecto al líder de la secta, que aparte que su psicología esté como una persona un tanto psicótica y con muchos problemas interiormente, pero tiene como un atractivo normalmente, atrae, es líder y líder que los demás empieza a hacer un poco función de gurú, de maestro, y los demás se sienten como halagados si les dirige la palabra, si les tiene en cuenta, es decir, es un embaucador. Como una serpiente que va poco a poco a la presa, la va encantando, ¿no? Por lo general, ¿qué fines persiguen las sectas? Bueno, pues a nivel de medios de comunicación siempre se ha trivializado un poco el tema y se ha resumido diciendo que las sectas buscan fines económicos. Esto no es del todo cierto, aunque sí es en parte verdad de que buscan un poco el dinero de los adeptos. El fin último que persiguen todas las sectas, que solo se puede entender dentro de la paranoia del propio líder, es poder. Es decir, todas las sectas tienen planificada una estrategia de instaurar una especie de gobierno mundial jerarquizado, en la que el líder va a gobernar el planeta entero y
todos los habitantes del planeta pues nos vamos a convertir un poco en adeptos y seguidores de ese gurú. Es decir, el líder en esa misión que él tiene de salvar a la humanidad, pues se ensalza como la misma divinidad y lo que pretende es eso, instalar una especie de gobierno mundial en la que él sea el emperador absoluto, ¿no? Esto, claro, que parece tan sensacionalista así para la gente que no lo entienda, solo se puede entender si tenemos en cuenta pues la paranoia que tiene el líder, que se cree la propia encarnación de la divinidad. Nuria, ¿qué cambios sufre la personalidad de una persona que es adepto a una secta, que está dentro de la secta? ¿Sufren cambios importantes a nivel personal, psicológico? Vamos a ver. Inicialmente no todo el mundo tiene el mismo proceso, pero inicialmente podemos observar como un entusiasmo al principio de algo nuevo que ha encontrado esa persona y lo comunica. Pero esa comunicación empieza a ir poco a poco eliminándose con los suyos. Cuando digo lo comunica me refiero a su ambiente de familia, al medio donde se rodea. Conforme se va introduciendo siempre empieza una misma estrategia, hay que ir ocultando lo que está ocurriendo dentro, es como se decía de que no se explica bien a dónde te has metido y siempre se utiliza el mismo sistema. Esto es de elegidos, tú eres un elegido, los tuyos no te van a entender, es imposible que esto lo entienda tu padre, que lo entienda tu madre, que lo entienda tu marido, tu mujer, es igual, quien sea, y es mejor que no lo comuniques, es mejor que no lo digas, entonces empieza a haber una no comunicación. Después de una primera euforia, una no comunicación, un empezar a distanciarse, a no aparecer, a hacer comportamientos extraños. Pero siempre se inicia más o menos en todos por ahí. Luego ya dependerá del estilo de cada secta. Claro, claro, nos pondrán venir vestidos de una forma o de otra, ya es indistinto esto. Antonio, ¿cuál es el proceso que sigue una persona desde que entra en contacto con la secta hasta que finalmente queda dentro de la secta? Más o menos. Sí, bueno, resumiendo muy sucintamente, es decir, primero la persona busca, tiene una serie de carencias afectivas, como ya ha mencionado antes Nuria, y entonces piensa que esas carencias afectivas, esas necesidades que tiene se van a cubrir dentro del grupo. Y entonces comienza un primer proceso con lo que se llama un bombardeo afectivo. Es decir, la persona que en su entorno inmediato se siente un poco marginada, pues encuentra un calor de grupo en la secta que no encuentra en el resto de la sociedad. Y a partir de ahí se empieza a producir una especie de dicotomía en la mente del adepto. Es decir, el mundo exterior, la sociedad es mala y lo que le ofrece la secta, ese calor afectivo que le ofrecen el resto de los adeptos, es lo bueno, es lo positivo. Y entonces, poco a poco, se van ascendiendo a partir, es decir, se van pasando por una serie de niveles muy paulatinos en la que al adepto pues se le va adoctrinando poco a poco en la dinámica interna del grupo. Es decir, primero va haciendo pequeños trabajos que no se le dan mucha importancia hasta que ya llega un tiempo en el que el adepto pues dedica pues prácticamente toda la jornada diaria a trabajar dentro del grupo. Es decir, es un cambio muy paulatino, muy lento, en la que no te das cuenta desde fuera de los cambios o sea, desde dentro no te das cuenta de los cambios que está sufriendo el adepto y solo se perciben desde fuera. Eso sería muy sucintamente, ¿no? Porque luego se utilizan una serie de técnicas de persuasión coercitiva, de lavado de cerebro, que ya sería muy complejo desarrollar aquí. Muy bien. Bueno, recordamos a los telespectadores que la imagen de Antonio Luis Moyano la están viendo ustedes difuminada, pero no por un error de la cámara ni un error de emisión. Simplemente, como decíamos anteriormente, él prefiere que su imagen no se dé a conocer por las amenazas que ha recibido por parte de alguna secta y simplemente por eso. Es decir, vamos a respetar ese deseo suyo. ¿Son conscientes las personas que están dentro de la secta del lavado de cerebro que le hacen, de que su personalidad ha cambiado, o lo hacen de tal manera que no notan en ellos mismos ningún cambio? No lo notan en absoluto. O sea, incluso lo que notan es que es para bien. O sea, que es ahí donde deben de estar. No hay una conciencia. No lo notan en absoluto hasta tal punto que yo te puedo decir que he conocido gente que, por ejemplo, era militante de izquierdas, ha entrado en una secta y se ha hecho de extrema derecha, gente que a lo mejor, pues no sé, era cristiana, incluso era catequista, y dentro de la secta se le ha dicho que el mensaje de Jesucristo era erróneo, que tenía que adorar al nuevo líder, y ha cogido de su propia habitación, ha quitado a lo mejor el crucifijo que tenía y lo ha sustituido por un retrato del líder, que es la nueva divinidad. Es decir, con esto que te digo te puede hacer un poco la idea de los cambios
tan abismales que se pueden producir en lo que es la escala de valores y en la escala en la ideología de una persona, ¿no? Es decir, en base al adoctrinamiento al que ha sido sometido. A mí me llama la atención, lo estábamos comentando, cómo a veces investigadores que han logrado infiltrarse en las sectas han llegado a ser enganchados por la secta, es decir, han necesitado ayuda desde fuera para poder volver a salir, porque si no, siendo así, pues el lavado de cerebro es tan total que aun siendo consciente de que entras para investigar, pues al final es casi imposible, ¿no es así? Efectivamente, en la mayoría de los casos, al menos los que yo conozco, gente que se ha infiltrado en estos grupos, pues han acabado dentro. Pero claro, el tema no es la ideología lo que engancha en sí, sino es el calor afectivo que tú respiras dentro del grupo. Y eso produce unos lazos afectivos tan fuertes que es muy difícil desengancharse, ¿no? Entonces todos los casos que ha habido pues, de periodistas o incluso de policías que se han infiltrado dentro de algunos de estos grupos, pues han acabado dentro, y es más, al tratarse de procesos de infiltración en las que el individuo no trata un poco de luchar contra el adoctrinamiento al que está siendo sometido, pues se han dado casos en los que al infiltrado le ha aflorado a lo mejor una crisis psicótica y acaba, por ejemplo, suicidándose. Es decir, que en los casos de una persona que se infiltra en una secta, al tratar de evitar un poco el engaño y al someterse a un juego psicológico tan arriesgado, pues acaban tan luctuosamente, por desgracia. Mira, hasta ahora hemos hablado de las consecuencias que hay para la persona que se introduce en una secta, para el adicto, pero ¿cómo sufre la familia el problema de las sectas? Es complicada la pregunta, o muy compleja. Es muy compleja. Primero porque hasta que se dan cuenta de qué es lo que le ha pasado, se pasa un tiempo. Para entonces la comunicación está rota. La persona incluso puede desaparecer del contacto con ellos normalmente. Es decir, que ya es cuando un día no aparece en casa y ya está. Y hemos perdido todo contacto cuando empieza uno a entrar en la realidad de lo que está pasando. Entonces, de entrada siempre hay como un acoso si la persona todavía está a decir qué estás haciendo, pero la persona no es consciente para nada de lo que se está haciendo. Entonces todavía hay como más rechazo a la propia familia porque se están poniendo en contra de algo que para ti es muy hermoso. O sea que la cosa se complica más, hay como un sentimiento de culpa por parte de los familiares inicial, decir que le hemos hecho, porque aquí no ha sentido el cariño que está buscando por otros sitios. O sea, hay todo un conflicto. Esto viene a ser un poco parecido a cuando en casa hay un adicto a una droga, es una adicción, una secta también, te haces adicto a una serie de cosas, entonces los demás son coadictos y sufren otros deterioros que luego hay que tratar todos en conjunto para poder volver a integrar a esa persona dentro. No es solo a la persona que ha estado en la secta, sino todo el entorno familiar necesita una terapia también. Lo que pasa, sí. Te interrumpo, lo que pasa con el tema de la familia es que muchas veces la persona que ha estado por una secta huye también un poco de un entorno familiar problemático, ¿no? Y entonces en estos casos sí sería más aconsejable que en vez de intentar al adicto sacarlo de la secta y hacerle lo que se llamaba antes en los años 70 la desprogramación, habría un poco que incidir en el ámbito familiar, es decir, tratar un poco de ver qué problemas familiares ha habido para que el adicto pues haya decidido ser captado por una organización de este tipo, ¿no? Que muchas veces habría que analizar qué problemas hay y que han precipitado un poco esta situación. Muy bien. Posiblemente esta noche desde sus casas hayan familias que se estén preguntando, bueno, ¿y cómo sé yo si uno de mis familiares, un hijo mío, por ejemplo, está en contacto con una secta o potencialmente está cerca de una secta? ¿Hay algún detalle que se pueda dar a los telespectadores para que se hagan una idea o que estén un poco alerta ante la posible presencia cercana de un grupo que intente captar a un hijo o a algún otro familiar? ¿Algún detalle para tener en cuenta? ¿Alguna pista, por ejemplo? Hombre, a mí consejos no me gustaría dar en el sentido de que cualquier persona que cambie un poco su estilo de vida, pues ya la familia pueda permanecer un poco suspicaz, ¿no? Es decir, que aquí hay que ser muy relativo en el sentido de que a ver si esa suspicacia que pueda tener la familia y se preocupe demasiado por qué está haciendo su hijo, pues pueda ser un agravante más, ¿no? Es decir, que habría que ser un poco muy cauto. A ver, quizás Nuria podría contestar mejor esta pregunta. Vamos a ver. Hoy en día no es solo el tema de las sectas, son muchas sectas las que están rondando, o sea, muchos problemas los que están rondando a nuestros hijos. Entonces, la alerta debe de estar total con los chavales, porque es el problema de las sectas, es el problema de las drogas,
son muchos los problemas y todo se basa en una falta de comunicación. Si realmente con los chicos hubiera comunicación, nos enteraríamos de dónde se están metiendo y no habría problemas. En eso estoy de acuerdo totalmente con Antonio, de que normalmente la gente que entra en sectas es porque en las familias algo está ocurriendo, como la gente que entra en la droga, como la gente que empieza a hacer actos que no son correctos dentro de pues, el no asistir a clase, toda una serie de cosas. En concreto, ¿cómo podemos saber qué es una secta en donde se están metiendo? No hay una clave, es una observación continua de ver si está cambiando algo en nuestros hijos, si empieza a asistir a grupos que de golpe le empiecen a exigir mucho tiempo, que empecemos a ver que empieza a trabajar para el grupo sin cobrar nada, que está vendiendo a lo mejor revistas, cosas así, todo lo entrega. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tipo de organización? Si nosotros vamos a ese sitio y nos reciben sin ningún problema, o empiezan a poner problemas para que los padres podamos entrar allá y ver qué es, de cómo funciona, qué es lo que están ocurriendo, porque tampoco hay que tener ahora tanto miedo por otro lado de que no les dejemos ir a ningún sitio, porque a lo mejor están yendo al salón parroquial y lo están haciendo muy bien los chavales, vendiendo la hoja parroquial, no lo claro. sé. Tampoco hay que obsesionarse con el tema. Tampoco hay que obsesionarse con el tema, claro. Exactamente. Entonces, lo mejor es, en vez de tener miedo, ir y ver dónde está tu hijo. Y si te dejan entrar libremente, te lo enseñan todo y tú puedes tener un contacto, sigue observando. Y si no te dejan entrar, ya empieza a preocuparte, eso por supuesto. O sea, que Lo que pasa es que, te hago un inciso, lo que tú has dicho antes, eso ocurre en muchas sectas, es decir, cuando entra un joven y los padres se preocupan de a ver en qué grupo está, pues las sectas, como son muy hábiles a la hora de ofrecer una buena imagen, pues les abren aparentemente las puertas de todo, de casi todo lo que tienen en su sede y tal, y entonces los padres pues se tranquilizan un poco. Yo lo que sí aconsejaría es que evitaran prohibiciones, es decir, que los padres no dijeran, pues ahora te vamos a prohibir ir a tal sitio o ir a tal otro, o que vengas a tal hora. Que si creen, sospechan con elementos de juicio suficientes de que su hijo se está metiendo en una secta, que tuvieran tranquilidad, que hay problemas más graves y que se pusieran en contacto con gente especializada. Es decir, que no tratasen de abordar el tema desde un punto de vista radical, de prohibirle al hijo que vaya con determinadas amistades, porque si no eso acabaría agravando el problema. Es decir, aquí ante todo pues tranquilidad y no crear ningún tipo de alarma. Antonio, ¿qué ocurre si un adepto a una secta no cumple las consignas que señala el líder, por lo general? Bien, dentro de estos grupos se caracterizan sobre todo por su secretismo. Es decir, al adepto se le recuerda insistente y machaconamente de que hay una serie de doctrinas, de consignas, de ceremonias secretas que no se pueden divulgar de cara al exterior. Esto permite que el adepto se vaya aislando, sobre todo psicológicamente, de su entorno más inmediato de amistades, de familiares, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que cuando el adepto quiere salir, pues no puede revelar lo que ha vivido dentro del grupo. Entonces ahí es cuando surgen las amenazas. Las amenazas surgen cuando el adepto sale del grupo y empieza a divulgar toda la parafernalia que hay dentro de la organización. Si el adepto sale y promete estar callado, pues no va a tener ningún problema. ¿Tienen libertad los adeptos para salir en cualquier momento de estos grupos? ¿O están enganchados o se lo prohíben, por decirlo de alguna manera? Si estamos hablando de grupos realmente ya peligrosos, no hay esa libertad. No hay esa libertad y es castigado. O sea, se intenta por todos los medios, como ha dicho Antonio. Es que no se quiere que se sepa lo que está pasando dentro, entonces no se puede salir con facilidad. Es que para evitar disidencias, Claro. las sectas utilizan una serie de estrategias muy hábiles. Por ejemplo, pues en determinados grupos, pues al que sale de la secta se le niega el saludo. Entonces eso pues produce una frustración, un vacío afectivo tan fuerte que impide un poco que la persona pueda romper ese enganche emocional, ¿no? En otros grupos más peligrosos pues ya se le amenaza, ¿no? Es decir, que se utilizan una serie de estrategias muy hábiles para evitar que haya este tipo de disidencia, y también se le amenaza sobre todo con lo que es el castigo divino. Es decir, se le dicen, si sales del grupo pues vas a tener trágicas consecuencias kármicas, o va a tener una serie de accidentes, o te vamos a echar un mal de ojo, o vas a ser castigado por
por las divinidades o por el gurú, por quien sea. Y este miedo psicológico hace que muchas personas, aun queriendo salir del grupo, permanecen dentro de él para evitar este tipo de problemas y para evitar enfrentarse a este miedo, a este temor irracional. Mira, para que lo podamos entender un poco a nivel de calle, los grupos sociológicos se comportan conforme son más pequeños, de unas formas determinadas para tener el control de todos los miembros de la tribu, del pueblo. Conforme la comunidad es más cerrada, más tabús hay, más crítica, y la forma del castigo es eso, negarle el saludo, no aceptar lo que venga, rechazarlo de las costumbres sociales. Pues en una secta que es todavía más pequeño, pues lo mismo que la gente ve que en el pueblo cuando alguien se sale un poco de la norma ya es rechazado, ya es criticado, ya no sé qué, pues en la secta todavía más. Y eso lo que sería una secta que no fuera muy peligrosa. Si nos ponemos ya en peligro, pues claro, ya son amenazas, como dice, de otro tipo. Y luego, por supuesto, las amenazas divinas. Eso funciona muy bien. Pero, Antonio, la amenaza física contra la integridad física existe en algunas sectas peligrosas. En algunos grupos sí, es decir, existe la amenaza física. Muy bien. ¿Es fácil abandonar una secta? Imagino que abandonar una secta no saldrá del propio adepto. Imagino que tiene que ser alguien de fuera que le diga, oye, mira dónde te has metido, es mejor. Pero es fácil una vez que se inicia el proceso de abandono de una secta. ¿Es fácil este proceso? No es fácil salir de una secta. Quizás la clave para tratar de ayudar a esto es ofrecerle una alternativa. Es decir, todo el trabajo que el adepto está realizando para el bien del grupo y todo eso, pues se puede canalizar, por ejemplo, a través de algún tipo de organización, pues que ayude a los enfermos o cualquier cosa de esta. Es decir, que más que tratar de, como he dicho antes, más que tratar de arrancar al grupo, al adepto, del seno de la estructura, es mejor ofrecerle algún tipo de alternativa. Es decir, ofrecerle un entorno afectivo en el que la persona se sienta acogida y así pues pueda un poco comparar y decir, pues mira, abandono el grupo y me voy pues a disfrutar de mi libertad y no a ser un esclavo feliz como el resto de miembros de la secta. ¿En España hay suficiente información? ¿Hay instituciones que ayuden a las personas que están introducidas en sectas? ¿O es un tema todavía muy verde? Sí, bueno, existen colectivos, concretamente en Madrid y Barcelona está AIS Pro Juventud, que lo coordina Mercedes Montenegro, y luego está también otro colectivo de León que lleva a Ramiro Pinto, que es la persona que más sabe sobre el tema de las sectas aquí en España, y surge a raíz de personas que han vivido el problema de la secta a nivel, o bien a nivel personal o bien a nivel de familiares, y que sirve un poco pues para ayudar a las personas que tienen este tipo de problemas en base a la experiencia que han tenido ellos. Muy bien, pues vamos a continuar hablando del tema de las sectas después de unos minutos de publicidad. No se vayan. Buenas noches de nuevo, seguimos hablando y tratando el tema de las sectas. Una vez que hemos visto un poco por encima algunas generalidades sobre este tema, vamos a entrar un poco en profundidad sobre las sectas aquí en España. Antonio, ¿se pueden agrupar las sectas que actúan en nuestro país por algún tipo de características? ¿Se pueden hacer grupos? Bueno, se hacen muchos tipos de grupos dependiendo del autor. Hay algunos que se basan en el tipo de doctrina que profesa la secta, así se hablaría pues, de sectas de impronta orientalista, sectas ufológicas, que serían aquellas que dicen estar contactadas con extraterrestres y demás, sectas esotéricas. Luego hay otra clasificación que las categoriza en base a su peligrosidad, es decir, habría tres niveles, es decir, de sectas un poquito más light, como sería el caso de los Testigos de Jehová, hasta sectas un poquito más machaconas o más peligrosas, como sería Cienciología, Iglesia de la Unificación o Nueva Acrópolis. Y luego también podríamos clasificarla en base a
la cantidad de miembros que aglutinan. Aquí te puedo decir que a partir de los años 70, que es cuando entran las sectas aquí en España, entran sobre todo sectas de América, tanto de Estados Unidos como de Sudamérica, aquí a España, son grupos pues que tienen un número de adeptos que oscila entre los 500, 1000, 2000, 3000 adeptos, y ahora a partir de los años 90 está ocurriendo una cosa muy curiosa, y es que están surgiendo grupos autóctonos muy reducidos, formados a lo mejor por 6, 7 personas, liderados por un cabecilla de turno, que son grupos, por ser tan minoritarios y por estar poco estructurados a nivel nacional, que son muy radicales y muy peligrosos. Entonces generan un poco el temor a que protagonicen algún tipo de suicidio colectivo. Estaríamos hablando de grupos pequeños que están surgiendo ahora a partir de los años 90. Pero ahora mismo, por ejemplo, a nivel de importancia en España, ¿me puedes decir 3 o 4 sectas, las más importantes? Sí, a nivel de extensión, pues los Testigos de Jehová aglutinan a más de 100.000 miembros. Luego estaría también la Iglesia de la Cienciología, la Iglesia de la Unificación, Nueva Acrópolis, y luego también otros grupos autóctonos que han ido surgiendo ahora. En total se podría hablar de unas 50 sectas destructivas que estarían operando ahora mismo en España. Y a nivel de peligrosidad, ¿cuáles son las más peligrosas? Pues las más peligrosas depende de los factores que tengamos en cuenta, porque claro, por ejemplo, Testigos de Jehová, aunque está considerada como una secta light e incluso algunos autores no coinciden al catalogarla como secta destructiva, está claro que por la cantidad de personas afectadas, pues sería una secta muy problemática, en el sentido de que está creando una serie de conflictos familiares y de divorcios. ¿Existen en España sectas con estructura paramilitar? Muchas sectas utilizan estructura paramilitar en el sentido de que facilita un poco la sumisión de sus adeptos. Estaríamos hablando de sectas como la Iglesia de la Cienciología, que en su élite más destacada llevan uniforme como los marines norteamericanos. También la Iglesia de la Unificación utiliza técnicas de adiestramiento paramilitar, también Nueva Acrópolis, y también muchos grupos, que esto se resalta poco, muchos grupos del entorno del integrismo católico muy ligados al Opus Dei, como sería TFP de Covadonga, que son grupos que también tienen una estructura paramilitar y muy ligada a la extrema derecha, y que no se suele hacer mención como sectas destructivas. Es decir, muchas veces cuando se habla de sectas destructivas se obvia a grupos del entorno del integrismo católico, pero que también son muy peligrosos. Bien, entonces, si estas sectas que tú estás hablando, que son tan peligrosas, no están prohibidas por la administración, es que tienen su beneplácito, por lo menos están ahí. ¿Cómo es que no hay ninguna legislatura, no hay ninguna legislación referente a las sectas si son tan peligrosas? Bueno, aquí hay autores que dicen que sí, que las sectas se pueden perseguir legalmente. Aquí el problema está en que las sectas cuentan con el beneplácito de la administración, y yo tengo una hipótesis para explicar esto, y es que las sectas, como son mecanismos que sirven para anestesiar a determinados colectivos de la población, para letargar, por ejemplo, determinados movimientos sindicales o determinados movimientos políticos, contarían un poco con el beneplácito, con la pasividad también de los gobiernos y de los estados en numerosos países. Es decir, al gobierno de un país no le interesa que la población piense por sí misma. Entonces, digamos que actúa pasivamente, incluso a veces financiaría a través de los servicios de inteligencia de algunos países este tipo de organizaciones para letargar determinadas corrientes subversivas, entre comillas. ¿Tú crees que aquí en España alguna de estas sectas tienen alguna relación con las fuerzas de seguridad del Estado? Bueno, aquí la relación es bastante ambigua, es decir, sí se sabe que ha habido policías que se han infiltrado en algunos de estos grupos, y también sé que algunas sectas pues procuran contactar con altos cargos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con estamentos oficiales para evitar ser perseguidas oficialmente. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a otra etapa dentro del programa de esta noche, de las sectas. Antes voy a recordar otra vez, lo he dicho ya varias veces, que la imagen de Antonio Luis Moyano pues está un poco difuminada para que no sea reconocible. Hemos dicho que bueno, pues está
amenazado por alguna de estas sectas y entonces preferimos mantener su imagen en el anonimato. Pero ahora vamos a pasar a llamadas telefónicas. Son llamadas telefónicas, una cosa que quiero advertir antes de nada, que como el programa no es en directo, no pueden ustedes llamar, por lo tanto les aconsejo que no lo intenten, puesto que no le podemos dar paso, pero sí tenemos varias llamadas concertadas, porque creemos que es muy interesante el testimonio que nos van a dar estas personas. Son personas que de alguna manera han estado o están relacionadas con sectas o tienen familiares con esta problemática y nos van a contar su testimonio, pero eso va a ser dentro de unos segundos. Volvemos ahora mismo. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bien, pues vamos a pasar ahora a los testimonios de personas que de alguna manera u otra están relacionadas con sectas o tienen familiares que están sufriendo este problema. En primer lugar tenemos al teléfono a Mercedes Montenegro. Es una persona que se encuentra en estos momentos en Madrid y ella nos va a contar pues qué experiencia tiene en el tema de la secta. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches. ¿Qué problema ha tenido usted o algún familiar relacionado con las sectas? Bueno, yo tengo una hija en una secta de Niños de Dios, que hoy hacen llamarse La Familia, uno de los múltiples nombres que tienen, desde el año 77, no es una cosa nueva. Esta gente, bueno, la apartan de, cuando tú dices que no al tema, pues ellos te la apartan de ti. Nosotros hemos estado 16 años sin saber si vivía o se había muerto, y hace 3 años, a través de un programa de televisión, conseguimos obligarles a traerlas, porque ellos a mí me tienen mucho miedo, porque yo les planto cara y no me preocupan nada. Y bueno, estuvo aquí una semana, de esa semana la vimos 16 horas, y bueno, y ahora escribe el Pascuas a Ramos unas cartas vacías de contenido, muy cortas, no te cuenta nada, dice que tiene 5 hijos, dijo aquí que tenía 5 hijos, no sabemos dónde están, ni cómo se apellidan, ni nada, porque no te dice nada de nada. Y ese es el tipo de relación que hay con ella después de tantos años y después de tanta lucha tratando de buscarla por todas partes, de ver quién nos podía dar noticias de ella, ¿no? Realmente, Mercedes, es algo trágico lo que le está sucediendo a usted. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda por parte de la administración a la hora de recuperar a esa hija? No, tú no comprendes que la administración, primero, en este momento, que estamos a la puerta del fin del milenio, como se dice, pues quizás están preocupados y vigilan un poco algunos grupos por aquello de que pudiera haber algún suicidio colectivo. Pero salvo ese tema, y en ese momento la administración no se preocupa para nada del tema. Y se agarran al primero, por un lado, a que son religiones, que no lo son, porque no están registradas como religiones, y por otro lado, a que son mayores de edad. Entonces no te hacen ni cochino caso. Bueno, pues le vamos a preguntar a Antonio Luis el tema de la secta esta que estaba comentando Mercedes, los Niños de Dios. ¿Puedes dar alguna reseña sobre esta secta? ¿La conoces? Bueno, yo creo que quien mejor puede hablar es Mercedes, es decir, la secta Niños de Dios surge en los años 60, liderada por un tal Moisés David, y ha sido perseguida en numerosos países pues por incitar a la prostitución. Es decir, ellos llevan el amor libre a tal extremo que ya incitan a los propios adeptos a captar, a enganchar a futuros neófitos a través de lo que llaman el fishing, es decir, el pescar, a través de mantener relaciones sexuales. Aunque yo creo que Mercedes es la persona más adecuada para hablar de esta secta, porque por desgracia le toca conocerla muy bien. Mercedes, ¿cuándo se dio usted cuenta que su hija empezaba a contactar con esta secta? Bueno, tienes que tener en cuenta que en el año 77 aquí nadie conocía el tema de sectas para nada, en absoluto, ¿no? Entonces yo sabía que había conocido unos chicos en la calle, que lo habían llevado un día a su casa y yo le decía, no vayas que no sabes quiénes son, pero yo en ese momento tenía una hermana que se me estaba muriendo de cáncer y tenía a mi madre aquí conmigo, me la había traído. 10 días antes de morir mi hermana, que me la mandaron aquí, fue ella la que vio un póster que ella había traído, que a mí me lo había enseñado, pero un póster que si tú no conoces el tema pues no te dice nada, puede ser de cualquier entidad benéfica, y fue la que me dijo, no los dejes salir con esa gente que practican el amor libre. Mi hermana se ahogaba
Y entonces no volvió a decir más nada. A partir de ahí nosotros tratamos de apartarla de ellos, convencerla de que esa gente no era buena, pero llevaba ya pues todo el mes de agosto de ese verano viéndose con ellos y tal, ¿no? Y entonces ya eso ya era imposible, prácticamente imposible. No tenías a quien recurrir porque nadie conocía el tema ni nadie sabía nada, ¿eh? Mientras ella estuvo en casa, nosotros la vigilamos, la controlamos, la traíamos, la llevábamos, se nos escapaba de todas partes. Pretendió traernos a ellos a casa y yo me negué en absoluto a recibir a esa gentuza en mi casa. Y bueno, el mismo día que cumplió los 18 años se fue como si fuera a clase y ya no volvió. Llamó a mediodía diciendo que se había ido a vivir para predicar el evangelio, que era lo que ella quería, por más que quisimos hacerla ver que eso no era así, pues no hubo forma. Intentamos sacarla a través de un periodista que nos falló, porque le llevaron, la noche que íbamos a sacarla, le llevaron una moza para que se acostara con él, y se acabó la ayuda. Y bueno, pues luego se la llevaron fuera, decían que fuera, yo estoy segura que no la habían movido aquí, porque mi hija no había producido una peseta, y el grupo, si tú no produces, no gasta en ti ni un céntimo. Pero bueno, estuvo un tiempo sin vernos. Y al poco tiempo, cuando ya volvió, pues empezamos a tener una pequeña relación con ella, empezó a venir un día a casa a comer, pero de hecho, nada más llegar a la comuna, esa misma noche la acostaron con un mozo, y porque yo supongo que sabes que ese grupo es un grupo de prostitución y de sexo por encima de todo. Es un grupo donde a los niños chicos, desde que tienen meses, se les acostumbra a dormir acariciándose en el sexo. Es un grupo que incita a los niños a tener relaciones, si no completas, porque son muy pequeños, pero sí a irse acostumbrando a ver los sexos, a participar en orgías sexuales con mayores y con pequeños, entre 2 y entre 3. Esto era muy corriente. Ellos ahora dicen que debido al SIDA ellos no practican el sexo, pero esto no es cierto. Ellos siguen utilizando a los niños y ellos siguen practicando el sexo. No con la libertad con que lo hacían antes, ahora toman sus precauciones, pero sí, se les ha muerto gente de SIDA, y ha habido gente, yo tengo testimonios de adictos que han estado totalmente infectados de enfermedades venéreas, y este grupo es totalmente de sexo, utilizan además la Biblia para justificar esto, y bueno, y es un grupo totalmente pervertido. Cuando aquí empezó a saberse algo de este grupo, mi hija ya no estaba aquí, porque mi hija estuvo aquí 10 meses y a los 10 meses se la llevaron a Sudamérica. Mercedes, usted preside un grupo, una asociación... No, yo presidía. Presidía, pero todavía pertenece a ese grupo, ¿no? Yo pertenezco como socia al grupo, pero yo ahora colaboro a nivel particular, pues por ejemplo con la plataforma de afectados de León, con gente que me llama en Madrid, con conferencias, con charlas, pero ya no trabajo en el grupo este. Sí, es que esto es muy importante que lo sepan los telespectadores, el hecho de que hay asociaciones que se preocupan y que intentan ayudar a familias, a personas que están sufriendo el problema de las sectas. Diríjase a ellos que nos están escuchando esta noche y qué consejo le da, cómo se pueden poner en contacto, por ejemplo, con la asociación donde usted está ahora mismo trabajando. Bueno, con la asociación que yo estoy ahora mismo trabajando, pues es la afectada de la plataforma de afectados de León, pues es llamando a León, se puede pedir el teléfono en información, porque yo es que ahora mismo no lo tengo y no me lo sé de memoria, o llamando a la de Barcelona, con la cual yo no colaboro a nivel de trabajo, Y si son gente, por ejemplo, que están en el norte, pues se ha creado también ahora otra asociación en San Sebastián, O sea que ahora hay 3 asociaciones que trabajan en ayuda de esto. Asociaciones debería haber, centros de ayuda debería haber en todas las provincias, por lo menos para un primer contacto. Y las familias lo que sí tienen que ver es observar los cambios de los hijos, los cambios de amistades radicales, los cambios bruscos de horarios, los cambios de forma de vida, que estudian, que no estudian. Todo esto conlleva el poder, no digo seguro, pero poder estar contactando con algún grupo. Muy bien, Mercedes. Entonces hay que tener mucho cuidado, estar muy observadores y a la primera, dijéramos, timbre de alarma, pues buscar ayuda e información. Mercedes, ¿ha perdido usted la esperanza de recuperar a su hija? Vamos a ver, para poder seguir viviendo, la esperanza no la puedes perder del todo, te tienes que agarrar a ella como un clavo ardiendo. Lo que pasa es que cada vez te va quedando menos. Muy bien, Mercedes, pues desde aquí todos los que estamos esta noche en el plató le vamos a desear que ojalá algún día, ojalá que no sea muy tarde, pueda ver de nuevo a su hija y su hija pueda estar en el seno familiar, que es donde debe estar. Le deseamos mucha suerte y buenas noches. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Hasta luego. Yo quería apoyar el testimonio de Mercedes
En concreto con la secta de los niños de Dios, porque yo sí que puedo dar testimonio también de que en el 71 perdí a una amiga con esta secta y al dedicarse, como todas las niñas que iban entrando a la prostitución, la recuperamos ya cadáver porque murió en el parto. Una niña de 17 años que la captaron y cuando la devolvieron a la familia ya era porque murió en el parto. Desde luego es increíble que en España trabajen grupos de este tipo y que no se haya hecho nada por prohibirlos. No, es que y en es esa sorprendente. época yo vivía en Barcelona y se intentó ver qué se podía hacer y desde luego en aquellos años era imposible, era una impotencia tremenda el decir qué se hace con estos grupos. Bueno, vamos a ver si nuestros compañeros están preparando otra llamada. Ahora mismo están intentando. Teníamos una llamada o un testimonio de Miguel Ángel y Nieves en Valladolid. No sé si es posible pues contactar con ellos. Ellos me comentaban que tenían un problema bastante serio. Es una pareja, un matrimonio, cuyos padres pertenecen a la secta Energía Universal y Humana. Es curioso ver cómo el problema puede estar en los hijos, el problema puede estar en los padres o los hermanos. Es decir, nadie está libre de pertenecer a una secta y por supuesto sufrir las consecuencias. Sí, de hecho, te interrumpo, curiosamente ahora está ocurriendo un fenómeno muy curioso, y es que si antes, cuando las sectas entraron en España, empezaban a captar a gente muy jovencita, incluso a adolescentes, ahora uno de los principales colectivos de personas que son captadas por sectas son las personas mayores. Es decir, hay una serie de problemáticas cuando la persona llega a cierta edad en la que ya se puede sentir rechazada por parte de su entorno familiar, se jubila y ya se siente menos útil que antes. También surgen una serie de necesidades de tipo existencial, es decir, se entra en un periodo de angustia vital, se entra en un periodo de interrogantes de qué hay detrás de la muerte, porque ya se percibe un poco más cercana. Y precisamente el colectivo de personas mayores es un colectivo de personas que ahora mismo está siendo carne de cañón para algunos de estos grupos sectarios. Es decir, que aquí mucho ojo, mucho cuidado, porque el perfil que tenemos del adepto típico de una persona joven no es siempre así. Es decir, que ahora hay muchas personas mayores que están entrando en este tipo de organizaciones. Bien, pues ahora vamos a entrar con testimonios de personas que están relacionadas con los testigos de Jehová. Mientras que nuestros compañeros intentan recuperar la llamada de Saturnino, vamos a hablar un poquitín de los testigos de Jehová. Ya hemos dicho algo. Los testigos de Jehová, creo que la pregunta ya está contestada, ¿son secta o no son secta? ¿Están catalogados como secta? Bien, los testigos de Jehová tienen una serie de singularidades. Es decir, es una de las sectas más veteranas que existe ahora mismo en España, ya que data de finales del siglo pasado. Es la secta más extendida, ya que cuenta con una media, creo que son 110.000 miembros aproximadamente aquí en España. Es una secta que va en crecimiento ahora mismo y está legalizada como institución religiosa a través del Ministerio de Justicia. Decir si es o no secta, pues yo pienso que sí, que se puede catalogar como secta destructiva en la medida en la que aísla psicológicamente a sus adeptos, es decir, se le imponen una serie de normas rígidas en la que se le evita el contacto con personas que no son de la organización, se les evita leer determinadas lecturas que no están en consonancia con la doctrina del grupo, es decir, que por las normas tan rígidas que se les inculca a los adeptos, se le puede catalogar como secta destructiva. Muy bien, pues tenemos al otro lado del teléfono a Saturnino Rincón, que está en Cáceres, y que él me parece que ha sufrido el tema de los testigos de Jehová, es decir, no sé si él concretamente, no, parece ser que, ahora recuerdo, me comentaba que era su madre la que desde hace bastante tiempo pertenece a esta asociación, a esta secta Testigos de Jehová, y también su hermana. Saturnino, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches, Saturnino. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver, estábamos comentando, ¿cuál es el problema o qué relación tiene usted con los Testigos de Jehová? Pues mi relación es que hace ya bastante tiempo, ya un tiempo muy largo, entró mi hermana, la castraron a mi hermana y abandonó el hogar, abandonó la casa de mis padres y después arrastró a mi hermano y no tuvimos bastante con arrastrar a mi hermano, que también arrastró a mi madre. Para que ustedes se hagan una idea de quiénes son los testigos de Jehová y si realmente se pueden llamar cristianos, dígame usted si en 10 años y 7 meses
no ha existido el más mínimo contacto entre mi madre y yo. Díganme ustedes qué clase de cristianos son, cuando ni tan siquiera llama por teléfono. No existe ningún contacto entre mi madre y yo, ningún contacto. Por lo tanto, díganme ustedes qué clase de cristianos son. Después, pues ya me contará usted, a ver qué es lo que se puede decir de los testigos de Jehová. Secta destructiva, porque rompe la convivencia de la familia, destruyen la personalidad del individuo y luego además producen un daño terrorífico en la sociedad. ¿Y por qué digo terrorífico? Cuando a una persona abandona todo, no toma ningún contacto con su madre, o sea, con su hijo, perdón, que es mi caso, y nada de eso, dígame usted, ¿cómo van por las casas diciendo que son cristianos, y que ellos unen a la familia? Vamos a ver de qué familia están hablando ellos, si son de la suya o son de la ajena. Porque ahora mismo, si yo parto de la base de que en 10 años y 7 meses no ha existido ningún contacto entre mi madre y yo, que me digan los señores de los testigos de Jehová cómo unen a la familia. Y luego después, lo que es más vergonzoso además, de que dejen morir a un niño por una transfusión de sangre cuando no tiene capacidad legal para defenderse de sí mismo. Y eso queda muy claro porque aquí el presidente de Colombia, el presidente del Tribunal Constitucional de Colombia, dice que afirma que el negar una transfusión de sangre constituye homicidio internacional. Vamos a ver, si estos señores dicen que son cristianos, creo que es hora de que empiecen a dar datos de su comportamiento, porque no vale decir yo soy cristiano y voy destruyendo a toda aquella persona que por las circunstancias que sea no comparten sus ideas. Saturnino, sí, dígame usted. Imagino que no habrá abandonado la lucha por recuperar a su madre y a su hermana. Perdón, es sí. Que no se puede abandonar una lucha y no se puede iniciar tampoco, porque al ser mayores de edad, yo he oído en varios programas que tengo por ahí grabados que al ser mayor de edad ellos pueden hacer lo que quieran y tal. Entonces yo entré, al principio, cuando falleció mi padre en el año 89, salieron unos asuntillos por ahí un poco raros y empecé a tomar contacto quise tomar contacto con mi madre para que me diera una serie de explicaciones del por qué había hecho algunas cosas que yo no llegué a tomar nunca contacto con ella. Se puso mi mujer y la llamó por teléfono. Las palabras textuales de su hija: mi madre no se pone con mi hermano porque a mí no me da la gana. ¿Me quieren ustedes demostrar qué clase de cristianos son cuando ni tan siquiera dejan que haya un diálogo entre mi madre y yo para intentar arreglar los muchos abusos que ha cometido mi madre? Saturnino, usted está hablando que han intentado ponerse en contacto con ella vía telefónica, pero personalmente, ¿usted sabe dónde está su madre? Personalmente no sé ahora, al día de hoy no sé ni tan siquiera dónde se encuentra, al día de hoy, porque en principio en el año 89 vivían en Aldea Moré. A poco tiempo, a un año o 2 años, se cambiaron a la barriada de la Majostilla. Todo esto dicho por terceras personas que conozco por ahí. Pero es que al día de hoy, ya según creo, no viven tampoco en ese lugar, sino que ya viven en otro lugar. No existe ningún contacto, no sé ni tan siquiera dónde están. ¿Me quieren explicar qué clase de cristianos son los que ni tan siquiera dejan una nota para decir: hijo, si te pasa algo, aquí estoy yo? No, mire usted, es que es más todavía. Tengo un hijo de 14 años que ni tan siquiera ha tenido el más mínimo contacto con mi madre. ¿Me quiere usted explicar qué puede decir mi hijo mañana de su abuela? Saturnino, vamos a ver. El tema de los testigos de Jehová lo estaba comentando nuestro invitado, sí. Uno de nuestros invitados que está aquí en el plató, es Antonio Luis Moyano. Sí. Es uno, pues quizás de los más extendidos que hay en España por el número de personas que están dentro de esta asociación, por llamarlo de alguna manera. Sí. Aquí en esta localidad donde se está haciendo el programa, pues posiblemente es el grupo más mayoritario que más seguidores tiene. En estos momentos hay muchísima gente, muchas familias que nos están viendo, posiblemente algunas de ellas, o bastantes de ellas, no lo sé, estén sufriendo el mismo problema que está sufriendo usted. ¿Qué mensaje le enviaría a aquellas personas que estén sufriendo ahora mismo ese problema
y qué datos para alertar en caso de que, bueno, realmente estén expuestas a este peligro potencial que es los testigos de Jehová. ¿Qué datos podría darle para alertar, para decir tengan ustedes cuidado si realmente eso no ha arriesgado pues tener contacto con estas personas? El primer dato y el más importante es que cuando llegue una persona de esa vestida tan bien presentable, con buenas maneras, le digan, haga usted el favor de irse por donde ha venido, porque como llegue a coger a alguna persona de la casa esa, la destruye totalmente. O entra o te destruye totalmente. Es más todavía, pierdes todo el contacto con la persona que haya entrado. Y luego después te crean unos problemas grandísimos en la sociedad. Unos problemas grandísimos. Te sientes, pasan, según ellos, dicen que en alguna época fueron perseguidos, pero pasan de perseguidos a perseguidores. Y es una lucha titánica. ¿Qué es lo que podía yo decir a estos señores? ¿Y dónde deben dirigirse? Deben dirigirse, aunque la verdad sea dicha de paso, a las asociaciones. ¿Para qué? Porque ellos tienen todos los datos, ellos tienen todas las cosas. ¿Y a qué asociaciones se pueden dirigir? Bien se pueden dirigir a doña Mercedes Montenegro, que ha sido responsable y tiene muchos datos. Hemos estado hace un momento hablando con ella en directo también. No solamente de la secta destructiva de los testigos de Jehová, sino que además también de otras sectas, que son 200 las que existen en nuestro país, según aquí el diario El Mundo y otros periódicos. Y entonces, ¿qué deben hacer estos señores? Pues, efectivamente, ir a las asociaciones, plantar cara al asunto y luego además denunciarlo en los tribunales, aunque dicho sea de paso, a mí no me ha servido prácticamente de nada, porque lo único que me han creado ha sido muchos problemas. Pero bueno, en ello estamos y a ellos recurrimos y no dejamos en ningún momento se debe de dejar, si no a los tribunales de defensa del pueblo y si no Ministerio Fiscal, que es el que debe promover la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, porque una persona no puede ir bien trajeada a una casa con presuntas mentiras y engaños de que si se va a terminar o se va a dejar de terminar. Saturnino, le agradecemos muchísimo su testimonio. Van a tener oportunidad algunos miembros de los testigos de Jehová que en estos momentos están en realización viendo el programa de contestar a su exposición. Si quiere por último dirigirse a ellos y decirles algo, y si no, pues muchísimas gracias en cualquier caso y bueno, ojalá que pueda recuperar algún día a su madre y a su hermana. Yo a los testigos de Jehová le diría con toda la honestidad del mundo, es que si dicen que son cristianos, no rompan ni destruyan la familia, que sean más serios y coherentes con su propia organización y no rompan a la familia ni las destruyan de la manera más indigna. Es separarlo de una manera radical como a mí eso, porque mi padre murió el 1 de abril del 89 y no pocos días más ya desapareció mi madre y no he vuelto a saber nada de ella. Y yo me he puesto en contacto, en principio, en el año 89, intenté ponerme en contacto para muchas cosas. Saturnino. Y eso es lo que yo le pido a los testigos de Jehová, que sean coherentes y responsables con su organización y si dicen que son cristianos, que den ejemplo de cristiandad. Y el mejor ejemplo que pueden dar es unir a las personas y respetarlas, porque si yo no quiero ser testigo de Jehová, nadie debe imponerme nada, pero sí no alejar a la familia ni presuntamente lavarla el cerebro de que todo es corrupto, todo alrededor es permisivo. Saturnino, yo le agradezco muchísimo y le doy las gracias por haber... Sí, el problema que tenemos en televisión siempre es el tiempo. Saturnino, el problema que tenemos en televisión siempre es el tiempo. Yo le agradezco también muchísimo su testimonio y como decíamos anteriormente, ojalá algún día pueda recuperar a su madre, pueda recuperar a su hermana. Ojalá, pero ya ellos dicen que claro, que como es mayor de edad, ya ella es dueña de su acto. Ojalá llegue algún día en que puedan estar nuevamente juntos. Pero no es menos cierto de que el lavado de cerebro que les inculcan, Saturnino, yo creo que todo le hacen ver que todo lo que no es de ellos es destructivo. Muy bien, Saturnino, muchísimas gracias de verdad por su testimonio. Le agradecería que me mandara una copia de la cinta si no le importa. Venga, le mandaremos una copia del programa. Buenas noches, muchas gracias. Una copia. Gracias a usted. Hasta luego. La oportunidad, Venga, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bien, pues ese era el testimonio de Saturnino desde Cáceres y como decíamos anteriormente, están viendo el programa
algunos miembros de los testigos de Jehová, ellos van a tener oportunidad de contestar y de exponer su opinión respecto a lo que acabamos de escuchar. Nosotros nos vamos un momento a publicidad y rápidamente estamos con ustedes. No se vayan. Bien, pues seguimos tratando el tema de las sectas y vamos a pasar ya al último testimonio de esta noche. La verdad es que teníamos más testimonios, teníamos alguna persona que estaba relacionada, había tenido algún familiar en la secta de Cienciología y algún otro por ahí que al final no ha sido posible contactar con ellos, pero en cualquier caso vamos a seguir hablando del tema. Tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Merallo. Buenas noches. Buenas noches. José Antonio, ¿cuál es su relación con los testigos de Jehová? Bueno, pues la relación mía con los testigos de Jehová es que llevo un calvario de 5 años luchando para recuperar la custodia de mis hijos, dado que, bueno, un mal día captaron a mi mujer y eso conllevó la destrucción del matrimonio y asimismo, pues, tener a los hijos destruidos psicológicamente, sin duda ninguna. Pero espero más pronto que tarde recuperar como mínimo a mis hijos, dado que estoy ya planteando la revisión de custodia porque el daño psicológico que le han causado a mis hijos es grandísimo. Entonces yo entiendo y quiero que llegue este mensaje básicamente a los testigos de Jehová de la base y a los que puedan estar captando para que reflexionen y sobre lo que yo voy a decir, que es documentación del régimen interno de los testigos de Jehová, puedan llegar pues a ver la luz como la han visto pues infinidad de ellos, y la prueba la tenemos en el último programa de Línea 900, que incluso pues hasta ancianos han llegado a darse cuenta. Pues yo acuso a los testigos de Jehová de secta destructiva y criminal. Entonces decir esto es fácil, hay que demostrarlo. Yo digo que los testigos de Jehová, pues el artículo 15 de la Constitución española, que para mí es el primer derecho fundamental, dado que con este no se conculca ningún otro, lo incumplen totalmente. Porque el artículo 15 de la Constitución dice que todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas, penas, tratos inhumanos o degradantes. Entonces, lo que sí quiero que quede claro es que si a algún dirigente de los testigos de Jehová acude al programa, que conteste a lo que yo acuso, no que se evada con que están legalizados, que eso ya lo sabemos. José Antonio, está con nosotros, ahora intervendrá más tarde, José Manuel Lozano, es un miembro de los testigos de Jehová y le va a responder a las cuestiones que está planteando. Lo que pasa es que ya le comenté anteriormente que no va a haber diálogo entre usted y él, pues sí, cuestiones técnicas. En cualquier caso, pues la respuesta espero que quede contestada. ¿Cómo empezó todo en su familia? ¿Cómo su mujer se fue alejando poco a poco de usted? Pues mi mujer en principio conectó a través de un familiar. Entonces la verdad es que yo en la mili pues me había quedado un reflejo de que los testigos de Jehová pues eran unas buenas personas. Pues dado que cuando yo hice la mili, mientras yo hice 1 año, había allí testigos de Jehová que hicieron 8 años. Incluso, bueno, pues yo les llevaba a las duchas con los otros presos normales y les decía que podían entrar a la compañía y me decían, no, que si no te arresta el teniente. Pues yo a la mínima que me despistaba, los otros se me escapaban. Ellos, pues nada, les llevaba sin apuntar y decía, apúntanos que si no te arresta el teniente. Iban a verles las novias y no les tocaban ni con un dedo mojado. Entonces yo decía que bueno, que yo pienso que soy una persona normal, pero para darle un beso a la novia, pues que no había problema de ningún tipo. Entonces a mí me quedó ese reflejo, entonces de que eran unas personas que si todos fuéramos como ellos, esto sería una balsa de aceite.
pero la realidad posteriormente fue justamente lo contrario. Entonces captaron a mi mujer, como bien digo, a través de un familiar, y yo la primera documentación que cogí, pues me puso los pelos de punta, porque ella hasta ese momento era una madre mejor de lo normal. Le hacía ropa a los niños que parecía de butí, les traía como la patena, y de ahí pasó justamente a generarse un desbarajuste familiar, pues impresionante, ¿no? Es decir, los niños estar malos, marcharse a la reunión de los testigos de Jehová y dejarme a mí solo con ellos, marcharse sin yo saber a dónde estaba. Y entonces, bueno, yo la primera documentación que cogí de los testigos de Jehová era un ministerio del reino de abril del 92, en el que se hacía una pregunta que a qué edad había que llevar a los niños a las reuniones de los testigos de Jehová. Y la contestación era clara: desde la infancia. Cuanto más pronto se empiecen a preparar, más posibilidades habrá de que pongan un fundamento sólido en la verdad y hagan del servicio su carrera en la vida. Claro, a mí eso me impactó de tal forma que yo le planteé pues que esto no era normal y que íbamos a un psicólogo, y si tenía razón ella, me metía yo, y si la tenía yo, se salía ella, y ella no, me decía que me traía al anciano. Digo, no, esto no puede ser así. Dice, sí, hombre, porque mira, el juez Agustín Lobejón, que venía de la Audiencia Nacional de Madrid, es testigo de Jehová. Si esto fuera malo, pues él no sería testigo de Jehová. Y su mujer, que hace sustituciones en el juzgado, lo mismo. Digo, no, pero yo estoy leyendo lo que estoy leyendo. Bueno, vamos a ver, José Antonio, es que tenemos muy poquito tiempo y es el problema de la televisión. Nos está escuchando uno de los miembros de los testigos de Jehová. Diríjase a él bueno, vamos a ver, yo por lo que digo que es una secta destructiva y criminal, y quiero dejarlo claro el por qué lo digo. En el libro de Robin de Reuter recoge unas contradicciones que están muy claras. Por ejemplo, los trasplantes de órganos. Decían ellos, los trasplantes de órganos son una forma de canibalismo y se deben evitar. La Atalaya, noviembre de 1967, página 702-704. Y posteriormente dicen, los trasplantes de órganos son asuntos de conciencia, decididos por el propio individuo. La Atalaya, marzo de 1980, página 31. Yo me pregunto, ¿quién responde ahora de la cantidad de personas que hayan podido morir por no haberse trasplantado? Y un mandato divino no es de por vida. ¿Por qué lo cambian cuando les conviene? Pero es que hay más. El vacunarse es una violación directa de la ley de Dios, la Edad de Oro de abril de 1935, página 465. Y años más tarde, algunas veces el vacunarse en efectivo es inevitable. Por eso lo dejamos a la conciencia de cada individuo. La Atalaya, marzo de 1965, página 154. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos niños no habrán podido morir por no haberse vacunado? ¿Es posible que esto, a la vista de estos hechos, puedan seguir estando legalizados? Pero es que hay más todavía. Por ejemplo, ellos... el programa educativo de los testigos de Jehová dice lo siguiente: si ustedes tienen hijos, ¿está seguro de que ellos concuerdan con el punto de vista bíblico respecto a las transfusiones de sangre? Los padres sabios repasan estos asuntos con sus hijos, sean estos de edad tierna o casi adultos. Los padres pudieran tener sesiones de ensayo, ojo a esto, a las que cada joven se le hagan preguntas que un juez o un funcionario de un hospital podría hacerles. Y ahora fíjense que esto es gravísimo, lo que inculcan a los niños. Inculcar a los niños que una transfusión es tan odiosa como una violación. Así lo repiten dos niños de 12 y 14 años necesitados de terapia de sangre en la revista Despertar del 22/5 del 94, que edita la Sexta. Así en la página 12 y 13 citan a una niña de 12 años que en el mismo caso gritó: no puedo aceptar sangre porque soy testigo de Jehová. Tras recibirla dijo que se había sentido como un perro utilizado para un experimento, como si la violaran. Esto es gordísimo. Dijo que si alguna vez le volvía a suceder, lucharía, tiraría patadas al gotero, se arrancaría el tubo intravenoso sin importar lo mucho que le doliera, y agujeraría la bolsa de la sangre. José Antonio, sí. Vamos a ver, su caso quizás sea peculiar porque es el primer caso que por motivo de sectas ha llegado al Tribunal Constitucional. Exactamente. ¿No es así? Usted se encuentra en León. Sí. ¿Cómo va ahora mismo el proceso? Bueno,
vamos a ver, el proceso en primera instancia, pues, a ver si me puedo centrar. En primera instancia, yo perdí porque María Teresa Fernández de la Vega dijo que los testigos de Jehová estaban legalizados, pero yo no estaba preguntando que si los testigos de Jehová estaban legalizados o no, que yo ya lo sabía. Lo que yo estaba preguntando era que si las instrucciones que los testigos de Jehová daban para mis hijos eran punibles o no, como por ejemplo que los niños no pueden celebrar cumpleaños, como por ejemplo que los niños no pueden celebrar las Navidades, como el peligro grandísimo de las transfusiones de sangre. En su consecuencia, yo recurrí a la Audiencia Provincial de León, y la Audiencia Provincial de León dice que en el tema de la sangre, pues que ya sabe ella que me tiene que avisar a mí, y esto es como si ponemos la zorra a cuidar las gallinas, y mañana le digo que voy a por los huevos, mañana cuando vaya ni huevos ni gallinas, y a los hechos me remito con la cantidad de niños que han muerto en este país. Y últimamente tenemos el caso de Marcos Alegre y Judí. En su consecuencia, yo recurrí al Tribunal Constitucional porque se vulneraban dos derechos fundamentales de mis hijos, que era el artículo 15 y el artículo 27.2. Y el Tribunal Constitucional me denegó el recurso de amparo alegando extemporaneidad. Y yo posteriormente recurrí al Procurador del Común, y el Procurador del Común entiende que el Tribunal Constitucional ha cometido una irregularidad y se está viendo esa irregularidad, porque yo demuestro al Tribunal Constitucional en otro recurso de amparo de un señor que recurría contra el Consejo de Ministros porque le habían cerrado unas canteras, y el fiscal del Constitucional y el abogado del Estado pretendían tumbarle el recurso porque lo habían metido fuera de plazo el último día, y el Tribunal Constitucional dijo que aunque no era habitual, que valía. Entonces, si vamos a ver, un momentito, José Antonio, por favor, disculpe, sí, pero el problema que tenemos, como hemos dicho anteriormente, es el tiempo en televisión. Yo creo que ha quedado muy claro cuál es su postura. Exactamente, entonces yo ahora voy a pedir una revisión de custodia que se puede pedir en cualquier momento. Muy bien. Yo sé que ha recorrido casi todos los medios de comunicación pidiendo justicia sobre este tema. Le deseo muchísima suerte, ojalá que consiga la custodia de sus hijos y ojalá que no sean más familias involucradas en problemas de este tipo. Sí, mire, yo solamente quería decir una cosa que es importante. Para finalizar, por favor, y muy breve. Sí, mire, esto es muy importante y conviene que contesten. Es la manera que tienen de a río revuelto ganancia de pescadores. Como en este país hay muertas y maltratadas, la contrapartida es una red de pisos clandestinos para estas pobres y la que se atreva todo para ella. Entonces yo entiendo que los malos tratos no son sinónimo de separación, sino un delito, y habría que tipificarlo con 10 años y no se pegaría a ninguna más. Entonces los testigos de Jehová, como conocen este dato, pues primero te cazan a la mujer y si no quieres me separo. Entonces fíjense la indignidad hasta dónde llega. José Antonio, por favor, sea muy breve porque si no vamos a tener que cortar. Mire, en Estados Unidos la custodia ahora se la dan al que no está en la secta. Entonces yo tengo aquí el Ministerio del Reino de Abril de 1994 de Estados Unidos y el de España. El Ministerio del Reino de Estados Unidos y el de España es todo igual, menos un trozo en Estados Unidos, donde los niños tienen que decir a la hora de las separaciones lo contrario de lo que han aprendido como testigos de Jehová. Y sin embargo en España, como por decreto la custodia se la dan a la madre, por eso que dije, no es necesario esto. Y la pregunta que yo me hago es, si el mandato divino es para todo el mundo igual, ¿por qué en Estados Unidos solamente existe esa diferencia con el de España y el resto del Ministerio del Reino de Estados Unidos y de España es todo igual? Entonces aquí se ve clarísimamente cómo actúan de una manera que es pues engañando y manipulando a las personas, y yo lo que quisiera es pues que reflexionaran los testigos de Jehová y comprobaran el Ministerio del Reino de abril del 94 para España y el de Estados Unidos y verían que es todo igual menos este trozo que digo en Estados Unidos. Muy bien, José Antonio, la pregunta queda en el aire, posiblemente no la vayan a contestar José Manuel Lozano, que está aquí, que le vamos a dar el paso para que pueda contestar a todas estas cuestiones. Yo le agradezco muchísimo el que se haya prestado pues a contarnos su experiencia y ojalá, como decía anteriormente, tenga mucha suerte y recupere a sus hijos. Muy bien, pues muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver si José Manuel Lozano le dijimos que si él quería participar, lo podía hacer, la llamada se está recuperando. También le invité a que estuviera aquí con nosotros en esta última parte, por si quería intervenir en directo o por lo menos dando la cara a las cámaras. Ha preferido que sea a través del teléfono.
Vamos a ver si lo tenemos ya. José Manuel Lozano. Hola, buenas noches. Ha estado escuchando usted pues todos los comentarios de estas personas que de distintos puntos de España pues han estado hablando de los testigos de Jehová. Sí, primero participar en la preocupación que existe sobre el tema de las sectas. Obviamente participamos de la preocupación de muchas personas por los problemas que está habiendo. Sí, perdón, antes yo le pediría un poco que se identificase. ¿Qué relación tiene usted con los testigos de Jehová? ¿Ocupa algún cargo? Yo llevo 17 años como testigo de Jehová. Soy un anciano de congregación y miembro del Gabinete de Relaciones Públicas de los Testigos de Jehová en Albacete. Y como le estaba explicando con el tema de las sectas, pues es un tema que nos preocupa por el daño que haya en todo el mundo, ¿no? Sí que convendría especificar que hay más de 16 diferentes acepciones sobre el término secta, y hasta cierto grado me parece injusto que cuando se refieren a grupos minoritarios sí se utiliza el término secta, pero cuando se habla de grupos mayoritarios se habla de confesión religiosa o cosas por el estilo. Quiero decir, y respetando muchísimo, por ejemplo, a personas que pertenezcan a la Iglesia Católica, esta confesión religiosa en otros países son minoritarios y son considerados sectas, pero en España en ningún caso se hace referencia a la Iglesia Católica como una secta, porque es el culto ortodoxo, por decirlo de alguna manera. Por eso creo que hasta cierto grado hay discriminación cuando se nos llama como grupos minoritarios, grupos sectarios. También sería importante identificar que muchas veces se nos cataloga como sectas por el testimonio de personas que hasta cierto grado pudieran ser despechados en algún caso o personas resentidas en otros. Lo que sí creo que deberíamos entender todos es que la inocencia de todo ser humano está por encima de cualquier otra cosa hasta que no se demuestre lo contrario. Y es curioso que los testimonios aquí oídos, pues se ve que hasta los jueces nos han dado a nosotros la razón, especialmente en lo que tiene que ver con la familia, por lo menos hasta este momento que han sido los testimonios comentados. También es importante que pueda indicar que para nosotros la familia es algo muy importante, es casi prioritario en nuestros valores. Por eso promovemos campañas especiales a favor de la familia, publicamos libros especiales que sirven o aconsejan a las familias para cómo tener más arraigo en este campo. Y siempre hablamos de divorcios de personas o separaciones. Los testigos de Jehová se separan, se divorcian, pero seguramente si tuviéramos acceso a las estadísticas nos daríamos cuenta que en España las personas que se divorcian, la gran mayoría de ellas no son testigos de Jehová, sino son de otras religiones a las que no llamamos sectas. Y también en este menester indicar que muchas veces hay muchísimos testimonios de personas, aquí en Ellín también, de personas que sus familias estaban a punto de romperse. Fue a raíz de conocer a los testigos de Jehová y su enseñanza bíblica, y han sido familias que han mejorado. Creo que con esto ya he expuesto dos temas de los que se han tratado. Vamos a ver, José Manuel, ¿me permite que le haga una pregunta? Sí, por favor. Vamos a ver, a mí me llama un poco la atención el hecho de que efectivamente se separan muchas familias y no tienen por qué pertenecer a los testigos de Jehová, pero aquí hay testimonios que hemos escuchado donde se dice que los testigos de Jehová han prohibido a estas personas que pertenecen a su congregación el que se acerque a la familia. ¿Eso es verdad o es mentira? Como usted sabrá, solo hemos escuchado una parte de la versión, no sabemos hasta qué grado puede ser cierto. Quiero decir, yo creo que la religión cristiana nunca prohíbe a nadie que pertenezca o que se hable con la familia, pero es verdad que ustedes, su congregación, prohíben a las personas que están con ustedes en algún caso, no digo siempre, evidentemente, que se hablen con los familiares, por ejemplo con el marido en el caso de este último testimonio. Mira, le explico, y permíteme utilizar una ilustración para poder explicar este asunto. En algunos casos los jueces incluso indican o establecen ciertas limitaciones para que maridos o padres no se acerquen a sus hijos por el peligro que este pudiera implicar. Así que hasta cierto grado... usted está haciendo referencia a una ley. Déjame terminar el ejemplo, ¿no? Con esto quiere decir que en algún caso en concreto hasta los jueces defienden el hecho de que no haya trato si esta actitud de cierto miembro es beligerante o dañina para ciertos miembros. En nuestro caso, lo único que hacemos es recomendar lo que la Biblia dice.
Y la Biblia dice que en estos casos, cuando una persona tiene una actitud contraria y beligerante, pues es normal que uno se sienta no atraído hacia otras personas. Por eso tienen que entender que no es que nosotros tengamos una prohibición explícita, sino que es la misma persona la que toma la decisión. Si lo que está recibiendo del familiar que ha dejado de ser testigo de Jehová es beligerancia, es normal que la persona prefiera cortar el trato hasta cierto grado con ese familiar. Pero en ningún caso nosotros podemos, ni tenemos la autoridad, nadie nos lo ha dado, de indicar qué trato se puede o no se puede tener con uno u otro familiar. No sé si con eso queda contestado. Sí, yo no sé si los invitados que tenemos aquí esta noche pues quieren hacer algún tipo de pregunta, aunque bueno, hay varias preguntas todavía en el aire que me gustaría que usted respondiese, ¿no? Que han hecho las intervenciones anteriores, ¿no? Le dejo que continúe. Por ejemplo, la última que hacía José Antonio, esa contradicción entre lo que se dice en Estados Unidos y lo que se dice aquí en España referente al tema de los hijos. Por ejemplo. Lo único que puedo decir, porque no estoy en Estados Unidos, no sé lo que ahí se está diciendo. Ya, pero ¿por qué no coinciden las leyes? Y como decía José Antonio, son divinas, ¿por qué no son igual en todos los países? Sí, es que la ley divina es la misma, o sea, la Biblia es la misma, los preceptos bíblicos son los mismos, eso no puede variar. La interpretación que haga un señor puede variar, eso está claro. No, pero ojo, él no está interpretando nada, estaba leyendo textualmente lo que dice el boletín en Estados Unidos, el que ustedes utilizan, y lo que dice aquí en España, y es todo igual como ha dicho, menos la última parte donde discrepan bastante, porque no es igual. Tendría que estudiar a fondo ese boletín. Yo insisto que no está en mi disposición y no puedo hablar de algo, no sería justo hablar de algo que no conozco, pero tampoco es nada raro. Hay ciertas terapias, por ejemplo, en medicina, que son fácilmente aplicables en unos países y en otros no. No significa que la medicina sea mejor o peor en un sitio u otro. Pero supongo que los hijos serán igual en Estados Unidos que aquí en España, es decir, son hijos y la relación con los padres será la misma para, en un caso, dictaminar una cosa o orientar de una manera y en otro caso orientar de otra. Es un poco raro, ¿no? Como decía. Es que, vuelvo a repetir, al no estar, no poder haber leído el boletín que ese señor dice que está publicado, pues tampoco puedo hablar de un tema que no conozco. Yo puedo decir ahora mismo cualquier otra cosa que no pueda aprobar. Entonces, lo primero que habría que hacer es yo poder investigar ese boletín, a ver si es verdad que dice eso, o que dice algo contrario. Pero insisto que tampoco me extraña, porque cosas que pueden ser costumbres en un país no lo es en otro. Fácilmente, por ejemplo, en países del este, pues tienen ciertas costumbres que en nuestros países serían aberrantes, o en otros países de África para nosotros sería también algo desconsiderado y realmente sorprendente. Por eso le digo que también hay que entender que las costumbres cambian, pero los preceptos bíblicos no. Entonces nosotros siempre tratamos de basar todas nuestras enseñanzas en la Biblia. De hecho, si me permites, hay un anuario que se publica en Bruselas, es un anuario de organizaciones internacionales, que no lo publicamos los Testigos de Jehová, es una organización que precisamente recoge a todas las que están legalmente instituidas y dice sobre los Testigos de Jehová que es y siempre ha sido una organización religiosa, apolítica, no lucrativa, no comercial, y ahora dice dedicada exclusivamente a la enseñanza bíblica. Y ese ha sido siempre nuestro interés en todo sentido. José Manuel, hay otra cosa que me ha llamado la atención de las intervenciones anteriores, y es el caso de que se recomiende ir a asistir al Salón de los Testigos de Jehová con los niños pequeños. ¿Es así, eso es verdad? ¿Puedes repetirme? Es que no sí, te he oído bien. Se recomienda a las personas que están en su congregación pues que acudan al salón con los niños pequeños. ¿Eso es verdad? Sí, desde luego. Y además eso es algo que me parece perfectamente normal. Piense también, y vuelvo a insistir en mi respeto sobre todo a, por ejemplo, la Iglesia Católica, algo que es costumbre y muy aceptado por todos es que un niño sin conocimiento sea bautizado como católico. Perdón, ¿cuánto duran las reuniones que ustedes realizan? Aproximadamente. Depende. Tenemos reuniones de 1 hora y reuniones de 2 horas, que son las que más duran. ¿Y es lógico que un niño pequeño aguante 2 horas en un salón, en una reunión que supuestamente es de mayores? Porque, por ejemplo, en la religión cristiana a los niños se la doctrina en esta religión, pero en catequesis, es decir, en grupos pequeños, entendiendo que se está tratando con niños pequeños y, bueno, pues hasta cierta edad pues no acompañan a los padres a la iglesia. Y estamos hablando de media hora, no de 2 horas. ¿No es un poco raro esto? Es que nuestras reuniones no son
cursos universitarios. Son reuniones que están diseñadas y programadas para enseñar la ley de Dios y cualquier persona puede aprender de ellas. Hasta los niños disfrutan de poder participar en estas reuniones. Claro, también los niños son inquietos, son intranquilos y a menudo los padres tienen que sacarlos para que se relajen un poquito y puedan quizás tener alguna otra actividad. Eso es comprensible. Pero lo que es importante es que se respete también el derecho que tienen los padres a inculcar lo mejor para sus hijos. Y en este caso los padres testigos de Jehová creen que no hay valor mejor que la enseñanza basada en la Biblia. Muy bien, no sé si los invitados también se quieren decir algo. A mí me gustaría, pues... Bueno, sí. yo cuando se ha sacado el tema de los niños, lo que no entiendo es por qué se les priva, por ejemplo, de celebrar el cumpleaños o de los típicos regalos de Navidades. No sé, a mí me parece eso muy jodido, ¿no? ¿Me oye bien? ¿Puedes repetirme? Es que no te oigo nada. Sí, estaba comentando Sí. de que en los testigos de Jehová tengo entendido que a los niños pequeños se les priva de celebrar el cumpleaños e incluso de recibir regalos en Navidades. ¿No piensa que eso pues puede ser muy jodido para los pobres críos, que también les gusta disfrutar de juguetes de vez en cuando? Justamente lo contrario. Cuando uno solo recibe juguetes en un cumpleaños o en Navidades, poco puede disfrutar de ellos. Como padres testigos de Jehová nos gusta que nuestros hijos puedan tener aquellas cosas que nuestra economía pueda permitirnos. Por eso no consideramos solamente 2 épocas en el año para regalar algo a nuestros hijos. Siempre que podemos nos gusta llevarles cosas y que puedan disfrutar juguetes o de fiestas o de cualquier merienda durante todo el año, no solamente en fiestas señaladas. Por eso creo que nuestros jóvenes salen ganando. ¿Pero a los niños se les permite leer determinadas cosas o se les controla y solo leen la Atalaya y el Despertar? No, un niño puede leer muchísimas cosas. Bueno, tenemos a nuestro lado una psicólogo y puede decir mejor que yo que un niño tiene que tener cierto control sobre las cosas que le llegan a su mente, y eso es razonable. Pero dentro de eso, nosotros estamos muy interesados en que nuestros jóvenes reciban cultura. Por eso los animamos no solamente a leer cosas como La Atalaya y Despertad, que son muy buenas publicaciones, sino también libros, por ejemplo, los clásicos, o cualquier novela moderna, o cosas que pudieran ser apropiadas a su edad y también a su cultura. Pero entonces usted no piensa que cuando a un niño de 12 o 13 años se le obliga a ir trajeado con corbata y portando varias revistas de la Atalaya para ir predicando y vendiendo revistas, ¿no cree que eso es un poco ir en contra de su libre albedrío? Eso podría pensar un niño también al que se le obliga a bañarse diariamente. Los niños son niños y necesitan cierta dirección. Hemos de entender también que nuestra labor es comunicar algo para nosotros muy importante, que es el mensaje de la Biblia. Y por eso cuando nos acercamos a una puerta, no necesariamente tienen que ir trajeados, pero sí de una forma digna, que por lo menos las personas que nos vean piensen de nosotros que somos personas de bien, que el único propósito que tenemos es hacer uso de nuestro derecho de dar a conocer nuestras creencias, imprescindiblemente de que luego las puedan o no aceptar. Pero si solo se trata de predicar la Biblia, ¿qué necesidad hay de vender 15 millones de ejemplares semanalmente de su revista? Perdona que te rectifique, porque nosotros no vendemos nuestras revistas. Nuestra obra en ningún caso es lucrativa, es informativa. Es cierto que publicamos muchas revistas porque pensamos que la lectura es uno de los mejores medios de poder educar. De hecho, realmente la escritura ha sido algo elemental en nuestro progreso como seres humanos, y por eso creemos que estos medios hay que utilizarlos. Pero en ningún caso vendemos, nadie cobra ni una sola peseta por dejar una revista a la persona que desee leerla. Pero bueno, si ya hay un libro, que es la Biblia, que ya está escrito, lo que no entiendo es por qué se distribuyen tantas revistas, y además que van cambiando, según tengo entendido, su doctrina. Es decir, porque no es la misma la doctrina que tenían los testigos de Jehová con el fundador, Charles Taze Russell, o con Rutherford, que luego ha ido variando con el tiempo. Básicamente la doctrina es la misma. Hay es cierto, ciertas cosas que se han ido modificando, pero esto es bíblico también. Pero por ejemplo, a principios de siglo, usted sabe mejor que yo
que el cuerpo gobernante de la Watchtower celebraba la Navidad. Sí, le explico que eso es perfectamente también entendible. La Biblia dice en Proverbios que la luz tiene que hacerse progresiva y se hace progresivamente más clara. Cuando amanece uno puede ver a lo lejos un objeto y no identificarlo bien, pero según va amaneciendo uno se da cuenta que aquello que estaba viendo, que no entendía qué era, ahora resulta que es un coche. Le explico, en la Biblia, por ejemplo, Dios también ha ido amoldando sus principios o conceptos a los tiempos. Por ejemplo, cuando creó a Adán y Eva, según el relato bíblico, podían comer cualquier tipo de vegetales o de frutos, pero en ningún caso carne. Con Noé, después del diluvio, Dios autorizó a Noé ahora a comer cualquier tipo de carne. Cuando Dios escogió a Israel, ahora cambió también su precepto, indicando podéis comer todo tipo de carne, excepto, les dio algunas normativas. Ahora, con el cristianismo, nuevamente Jesús abolió ese tipo de norma y dijo podéis comer de todo, excepto cosas que lleven sangre. Así como ves, en la Biblia hay también ciertos aspectos que según el tiempo Dios ha creído conveniente ir modificando para cumplir con su propósito. En este caso también ha sido lo mismo. Nosotros hemos dicho cosas, antes se hacía uso por ejemplo del término trasplante o vacuna, que en un tiempo tampoco entendíamos demasiado bien, pero que poco a poco hemos ido entendiendo y entendemos que nuestro punto de vista ahora es el correcto. Y se nos decía, no son culpables de... Oiga, hay muchos médicos que llevan muchos años en la medicina y que seguramente al principio utilizaban algunas técnicas que hoy se han dejado de utilizar porque eran dañinas. ¿Se les puede culpar a estos médicos de asesinos o de cualquier otra cosa simplemente por no conocer otras técnicas más modernas? Pues nosotros en un tiempo teníamos unos conceptos, unas ideas que han ido mejorando porque la luz del día se ha hecho más clara, como dice la Biblia. O sea, yo espero que vaya mejorando la secta de los testigos de Jehová y que a ver si dentro de un par de años pues se permiten celebrar cumpleaños y las Navidades y vaya viendo un poco más la luz y no siga en tinieblas, por lo que usted me ha dicho. Yo lo que creo en este caso es que nuevamente cuando se habla de libertad religiosa tenemos que permitir no solamente nuestra libertad religiosa, sino la de todo el mundo. Le explico, la ley orgánica de la libertad religiosa nos da la libertad de impartir nuestra enseñanza y nuestra información. Pero parece que, como no es la enseñanza que normalmente se ha enseñado, nosotros somos pobrecitos o quizás somos unos fanáticos, no se nos está discriminando. O, por ejemplo, cuando se nos dice en el artículo 6 de esta misma ley orgánica, en el punto 1, que tenemos derechos a establecer nuestras propias normas de organización, incluso incluir cláusulas de salvaguarda de nuestra identidad religiosa. O sea, ahora tenemos que amoldarnos a lo que las personas creen que es lo mejor, porque si no somos nuevamente fanáticos o sectarios. Hemos de entender que la libertad religiosa implica aceptar a otros grupos religiosos, aunque no piensen como nosotros, y en ningún caso tildarles de fanáticos, pobrecitos o secta, como se está haciendo en este programa, solamente porque seamos minoritarios o porque no tengamos los conceptos que son comúnmente aceptados. Sí, bueno, yo también coincido con usted en que se debería un poco de llamar la atención de que no se debe de marginar a cualquier persona por el mero hecho de estar en un grupo considerado como secta destructiva. Aunque entenderá que cuando se nos llama secta, lo que en realidad se está consiguiendo es hacer que las personas vean a los testigos de Jehová como algo peligroso, o como decía uno de los interlocutores que ha habido a través del teléfono, invitaba, si aparecen los testigos, échenlos o díganles que se vayan. No se está promoviendo la intolerancia, no se nos está culpando de algo antes de demostrarlo. Creo que un primer paso de todos para que esa intolerancia vaya cediendo y que podamos centrarnos en lo que realmente es peligroso, en aquellas cosas que realmente dañan familias y dañan nuestra salud. Una de las cosas es empezar a llamar a las cosas por su nombre. Nosotros estamos inscritos, como bien reconocías, desde el año 70 en el número 131, por tanto, desde todas las luces somos un grupo religioso, una confesión religiosa, y apreciaríamos que se nos llamara de esa manera.
José Manuel, posiblemente el comentario que estaba usted haciendo sobre la última llamada, me parece que era, que decía eso de, bueno, pues denle una patada, échenlo de casa, un poco de seguir las mismas directrices que siguen ustedes cuando a la persona le dicen no se acerque a la familia porque es nocivo para usted. Está haciendo lo mismo, está diciendo no le dejen entrar porque es nocivo para la familia. Uno desde un punto de vista o desde un lado del problema y otro desde el otro lado, pero al fin y al cabo se está prohibiendo por un lado y por otro que hay un acercamiento entre los miembros de la familia. Con la matización de que nosotros en ningún caso decimos a la familia no den una patada o échenla. Insisto, bueno, que es un asunto personal y si... por ejemplo, un esposo ha maltratado a la esposa, no me extrañaría que la esposa diga, no, yo no quiero tener trato con este señor. No creo ¿Le culparíamos nosotros a esa señora que tenga miedo de ese señor? Entonces, yo no puedo decir a una familia, no hables a tu marido o a tu hijo, ni a tu madre, etcétera. Es una decisión que ellos toman, pero como normalmente solo escuchamos una parte, no entendemos si hay malos tratos, si ha habido alguna otra cosa. Entonces, mejor en asuntos que no conocemos, dejar que los tribunales hablen y de momento creo que están hablando. En cualquier caso, yo creo que las intervenciones han ido por dentro del respeto. Como decía usted, José Manuel, lo importante es respetar, yo lo he dicho muchas veces, hay que tener cuidado porque detrás de grupos religiosos de cualquier tipo están las personas y yo creo que realmente eso es lo que tiene importancia. No se puede discriminar, como decía Antonio, a una persona por su forma de pensar o por el grupo que pertenezca. El tiempo se nos está acabando. José Manuel, ¿quiere decir algo más para terminar? Pues sí, primero agradecer la oportunidad que nos dais de hacer algún tipo de aclaración. También animar a las personas que nos están escuchando a pensar que en realidad lo que uno puede, o a lo que a una persona le puede dar un verdadero concepto de las cosas es escuchar siempre las dos partes y recordar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y es muy fácil lanzar acusaciones que no se pueden probar. Por eso, si alguien tiene dudas, que le pregunte a sus vecinos. Sin duda, más que los jueces o más que nosotros mismos, los que pueden hablar bien de los testigos de Jehová son nuestros vecinos, nuestros patrones, son ellos los que tienen que decir cómo somos, cómo nos ven, y creo, sinceramente, que la mayoría de esos comentarios siempre son positivos. Hay excepciones, como digo, porque no todos tenemos que pensar igual ni aceptar las mismas ideas. Pero es importante que empecemos todos a respetar a los grupos minoritarios y una de esas maneras es no utilizando el término secta a la hora de referirnos a ellos. Bueno, José Manuel, pues como usted dice, como nuestra intención es que la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo esta noche, pueda contrastar opiniones, por eso lo hemos invitado. Yo a partir de ahora me despido de usted, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y bueno, pues quizás en otra ocasión volvamos a tocar el tema de los testigos de Jehová. No voy a decir si trata de los testigos de Jehová, cada uno en sus casas que tome la opinión o el apelativo que quiera. Buenas noches. Ha sido un placer, Bien. Pues esto es todo. Yo creo que hemos dado bastante información para que ustedes desde casa ya pues llega el momento de reflexionar esta noche con la cabecera y hacerse sus propias opiniones. Es una pena, como decía, que el programa no sea en directo porque posiblemente en estos momentos que se está emitiendo el programa, cuando ustedes lo estén viendo en casa, los teléfonos ahí arriba no paren de sonar, pero son cuestiones que no podíamos evitar en esta ocasión, puesto que Antonio Luis no se podía desplazar a mitad de semana. En cualquier caso, yo tanto a Nuria como a Antonio Luis les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, que nos hayan dado toda esa información y ojalá que algún otro día pues podamos seguir hablando del tema de las sectas. Nuria, muchísimas gracias, buenas noches. Antonio Luis, gracias a ti por invitarme. No, claro, muchas gracias a ti también por venir desde tan lejos para estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Rafa. Y a ustedes, pues, ¿qué más le voy a decir? Muchísimas gracias por su atención y espero contar con su presencia el próximo miércoles a partir de las 10:30 como todos los miércoles. Buenas noches.